queridos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030. Un cordial saludo. Un fuerte apretón de manos a cada uno de ustedes porque nos permite llegar a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España y acá en los Estados Unidos. Gracias en sobremanera. El único propósito que tenemos como Ministerio Calidad de Vida es que usted tenga esta calidad de vida a la luz de la palabra de Dios. Hoy tenemos un programa especial. Yo tengo dos invitados que sé que van a bendecir su vida de una manera increíble, pero empezamos de esta manera, su programa. La vida, como dicen en mi país, tiene idas y venidas. Hay dos decisiones importantes en nuestras vidas. Una de ellas, cuando dejemos este mundo, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y la segunda es, ¿con quién te vas a casar? Hoy tengo dos invitados, es la familia Turcios, Ever y Anabel. Un gusto tenerlos en el programa de Calidad de Vida. Ever es graduado en Ingeniería Civil en su país. Anabel Flores es graduada en la carrera de Contaduría Pública en su país. Gracias, Ever. Qué gusto tenerlo aquí en la radio. Un gusto, Gustavo, estar en tu programa y gracias por la invitación. Anabel, qué alegría verla y un gusto también compartir con usted. Hola, Gustavo. Gracias por invitarnos a su programa y es una alegría estar acá. Cuéntenos cómo, Ever, ¿cómo fue su niñez? Bueno, tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano, con principios y valores muy fuertes. Ya. Tengo muy buenos recuerdos de mi padre, Wenceslao Turcios, y mi madre, Sara Ivette Alvarenga. Y cosas que como niño lo aprendemos por el ejemplo, el amor a Dios, lo heredamos de ello, y cosas tan básicas de vida que uno aprende en su hogar que jamás se olvidan. Así es de que mi infancia fue bonita, aprendiendo del mejor ejemplo que pude tener como padre. ¿Cuántos hermanos? Somos 3, tengo mi hermana mayor, ¿Ya? Yo soy el segundo. El del medio, el sándwich. Correcto, y mi hermana menor. Ya. Somos 3 integrantes, 3 hijos prácticamente. Qué lindo. Mabel, ¿cómo fue su niñez? Compártenos, por favor. Mi niñez fue un poco diferente a la de mi esposo. Ya. Estuvo muy marcada por la tradición. Recuerdo cómo celebrábamos las Navidades, los Años Nuevos, las Semanas Santas. Vivimos una infancia muy bonita, sin embargo, también la marcó mi padre. Él padeció bastante una situación de alcoholismo muy seria. Ya. A Dios gracias, en este momento él ha sido liberado. Qué lindo. Ya tiene la edad de mi hijo menor, 7 años, de estar perseverando en esa lucha. Pero pese a ello, mi padre fue un padre muy cariñoso. Mi mamá una mujer muy entregada porque soportó todas esas situaciones que trae el alcoholismo. Debido a eso, fui una niña muy tímida. Ya. Muy tímida. Hasta la edad adulta creo ya como que empecé a abandonar un poco la timidez, pero la timidez me estuvo muy cara sí, en los años de mi infancia. ¿De dónde es usted? Yo soy de El Salvador, el divisadero de un cantón llamado San Pedro Carrizal. Fue muy humilde mi infancia, pero gracias a Dios tengo recuerdos muy lindos y un aprendizaje muy grande de ello. Qué lindo. Ever, ¿de dónde es usted? También de el divisadero, siempre nada más que estamos quizás a unos 5 kilómetros de distancia de donde mi esposa vivía. Y siempre digo que vengo de las faldas del cerro Carranganzunga, que no sé ni qué significa, pero de ahí vengo. Mabel, ¿cómo conociste a Ever? Lo conocí en la etapa adolescente, en el bachillerato. Ya.
Él se encontraba en primer año y yo estaba en segundo año. Ya. Cuando recuerdo que, bueno, los recién llegados son los de primer año y como que los que ya estamos a la expectativa de quiénes son esos muchachitos que vienen entrando. Entonces recuerdo que una compañera que también cristiana, igual que mi esposo, me dice, mira, vamos a ir, me dice, al salón de primer año, a ver los alumnos que hay ahí. Entonces, y pues inocentemente accedí, yo no sabía cuál era la intención de ella. Ya. Y me dice, mira, y de esos que están ahí, ¿hay alguno que te llama la atención? Yo realmente no sé quién vio primero a quién, yo sí recuerdo ese momento. Ya. Entonces, y yo miré y vi a tres jóvenes, y le digo yo, esos 3 jóvenes parecen bastante prometedores. Y me dice ella, pero de los 3 hay uno. Y sin dudarlo, sin vacilar, le dije, sí, es él el que está en medio. Ya. Y me dice ella, era yo. No lo puedo creer, sí, no lo puedo creer. Me dice, ¿por qué? Bueno. Era Ever. Sí, y me dice, es que he escuchado que le gustas a él. Pero ¿cómo va a ser eso? Le digo, no creo, si vienen llegando. Pues no sé, él ahora nos va a decir si es cierto, ¿no? Que se regó el rumor que yo le llamé la atención. A ver, Ever, cuéntanos cómo es la cosa. Sí, la verdad es que para mí fue una experiencia nueva, conocer nuevas personas, puesto que la escuela de donde yo vengo, Ya. Ella lo mencionó, es diferente. Cada uno de nosotros estudiamos en escuelas diferentes. Y cuando llegué al bachillerato, que aquí vendría a ser lo que se llama high school, yo iba con esa mentalidad también de ver qué personas habían en el entorno. Ya. A mis 15 años de edad, uno se maneja mucho por las emociones y el despertar de esa nueva etapa como adolescente. Y la vi a ella. Me gustó la forma en cómo la vi, en cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se desenvolvía. Y recuerdo que había un curso de dibujo en ese tiempo y me di cuenta que ella se había inscrito a ese curso de dibujo. Y sin tener el menos interés de aprender a dibujar, me inscribí en ese curso de dibujo y dije, bueno, ya tengo el primer paso, ya estoy inscrito, ahora tengo que buscar la manera de sentarme cerca de ella. Ya. Y lo logré, me senté a la par de ella, comenzamos a platicar y recuerdo que esa fue la primera comunicación o el primer contacto verbal que yo tuve con ella. Me llamó mucho la atención. Todavía la recuerdo caminar por esos pasillos fuera de las aulas y yo me la quedaba viendo y decía, qué muchacha más bonita. Qué lindo. Creo que esa fue la primera impresión que tuve de ella. Y recuerdo también que en nuestras escuelas siempre se celebra el 15 de septiembre. Y ¿qué es el 15 de septiembre? Es la independencia de nuestra patria. País. Se celebra el 15 de septiembre como es la independencia patria. Y en los centros escolares siempre realizan actividades, desfiles, y a ella la habían seleccionado para que formara parte del escuadrón de honor. Qué lindo. Llegó con su traje rojo y una boina que... Difícil olvidar todos esos detalles. ¿Para qué? Lo tengo muy presente en mi mente, ese momento, y estaba con mis compañeros sentados en las gradas de la cancha de básquetbol y la vi a ella caminar y ellos notaron que yo estaba ya flechado. Y esa fue la forma en cómo la conocí. Qué interesante, Sí. Mabel. ¿Qué sentiste cuando Ever puso? Porque una mujer sabe cuando un hombre la está mirando. Sí. Eso es, solo las mujeres saben. Y como cuando tú le vas a devolver la mirada también. ¿No ocurre? Eso es en el aspecto femenino. ¿Qué sentiste, Mabel? La verdad es que de primer momento cuando mi compañera en ese entonces me dice, yo sé que vos le gustás a él, que le llamás la atención,
fue algo que quise no creérmelo, pero a la vez que me lo quería creer. Yeah. Y digo yo, bueno, pues sí, a lo mejor algo sí me ha visto, a lo mejor sí se ha fijado en mí, aunque no sé en qué momento, porque estaban ellos recién llegados al primer año. Sin embargo, cuando inició lo del curso de dibujo y pintura, yo lo confirmé, porque estaba yo sentada y llegó de repente y me dice, ¿y qué examina? Escuché su voz por primera vez. Ajá, y me dice, ¿puedo yo sentarme contigo o con usted? No me acuerdo cómo me dijo. El caso es de que pues sentí como que se me movió algo dentro. Qué bonito. Ajá, sentí aquello que describen los psicólogos como un mariposeo en el estómago, como que los pensamientos se detuvieron ahí y realmente es que me gustó. Dije yo pienso que una relación o un noviazgo empieza con la atracción. Claro. Y la atracción física, necesariamente física. Por supuesto que sí. Porque de momento nomás le estaba viendo su rostro, le estaba viendo su caminar, su tono de voz que me encantó. Entonces, sí me gusta. La verdad es que me gusta, pero no sé si es para mí. Porque en aquel momento, yo siendo hija de padres que, si bien es cierto, fomentaron en mí valores y principios elementales que forjaron mi carácter, él era evangélico y yo católica, pero una católica con principios y valores, porque a veces creemos, vamos a la iglesia, pero de repente no, solo vamos a la iglesia. Entonces, pero mi madre se encargó de eso, de arraigar en mí esos principios y valores. Entonces yo pensaba, no puede ser, ¿cómo le voy a llamar yo tanto la atención como para que él esté pensando en saltarse ese paso de que él es un evangélico y yo no? Tenemos diferentes formas de mirar a Dios. Claro. Entonces, pero aún así el corazón no se conecta con la mente en ese momento. El corazón quiere creer en lo increíble. El corazón manda. El corazón manda, sí. Fue un clic de primera vista, una atracción de primera vista, pero fue una atracción de esas, Gustavo, que le digo, ay, no puedo dejar de pensar en él. Qué interesante. ¿Cuántos años estamos hablando, Ever? O sea, ¿cuántos años tenían? 15 años, alrededor de 15 años. 15 años. Y yo siempre bromeo con eso porque cuando muestro fotografías de mi familia, siempre tengo muy buenos comentarios de ella, que es una persona muy elegante. Y le digo yo, sí, pero ella tenía un problema en su vista cuando estábamos jóvenes. Era ciega, le dije, porque no entiendo cómo se fijó en mí. La verdad es que son etapas muy, muy bonitas que marcan la vida de todo ser humano. ¿Y cómo te animaste? ¿Cómo fue ese momento que volcaste tu corazón a esa señorita? Me pareció una persona muy interesante, realmente muy interesante, y aparte de ella, de ello, muy lista, inteligente, porque como ella lo mencionó, ella estaba ya en segundo año de bachillerato. Habíamos elegido la opción contaduría, que son 3 años de estudio en bachillerato. Entonces ella ya había cursado algunas materias que yo debía cursar. Específicamente habían unos ejercicios de matemática que podría decir quizás que fue como parte del anzuelo que yo utilizaba para acercarme a ella. Mira, ¿te recuerdas de esto? ¿Te recuerdas de lo otro? Y me los explicaba. Es decir, ¿cómo recuerdas hace un año atrás? Entonces la inteligencia de ella me marcó mucho y me llamó la atención. Yo dije, es posible tener a una persona que además de linda físicamente sea inteligente. Y dije yo, por aquí es donde tengo que irme. Este es el camino correcto. Este es el camino. Pero fue muy interesante la forma en cómo yo le propuse a ella, o le pregunté más bien, si quería ser mi novia.
en ese tiempo mi papá viajaba aquí para los Estados Unidos y me llevó una bicicleta con amortiguadores, que era la sensación de todo el centro escolar prácticamente. ¿En serio? Ya. Y esa bicicleta a mí me daba como cierto valor de acercarme a donde yo quisiera. Y le puedo describir exactamente dónde estábamos en esa mañana, en la banca de concreto, en qué lado ella se sentó, cómo andaba ella peinada, porque eso fue algo que me llamó la atención mucho. Y recuerdo que le dije, tú has llegado muy lejos dentro de mí y quiero saber si te gustaría ser mi novia. Ya. Y así fue. ¿Y qué le dijo ella? Me dijo que sí. ¿Sí directamente? Yo creo que ella puede narrar mejor ese momento, pero lo interesante o lo que me causa cierta gracia de todo esto fue la historia. Cuando llegué a la casa a pedir permiso por ella, con 15, 16 años de edad, atreverme a llegar a la casa y platicar con sus padres, unas personas que admiro mucho. Ya. Gente de principios y de valores muy, muy sólidos, una familia muy respetable, pero quizás el mismo temor que yo tenía como joven. No me vas a creer, Gustavo, fui 3 veces con la intención de pedir permiso y se me iba el tiempo platicando de otras cosas y no le podía hablar de eso. Sí, hay una historia que mi suegro me la contó innumerables veces porque me quedaba sin platicar, pero no podía hablar y preguntar a lo que realmente yo iba. Entonces la tercera vez dije, en esta vez va a ser lo primero que le voy a decir. No voy a empezar a platicar de nada, sino que vengo a esto y a esto y a esto. Y me recuerdo que así fue. Ni bien había entrado a la casa cuando le dije a su padre lo que yo iba. Ya. Y él me salió con otra plática porque lo sintió como que era muy así de repente. Pero fue una etapa muy bonita. Así comenzó prácticamente nuestra relación de noviazgo hace ya 23 años. Qué interesante. Sí. Mabel, ¿qué sintió usted cuando él declaró su amor hacia usted? Y bueno, era un paso importante para la mujer. Y entendemos que ¿cuánto poder tiene la mujer? El varón propone, la mujer decide. ¿Qué piensa usted? Sí, en ese momento, Gustavo, dije, no, esto es para siempre. Apenas y nos habíamos conocido con tan joven edad. 15 años. Y 15, 16 años. Ajá. Yeah. Dije yo, no, esto es para siempre. Él me gusta y yo le gusto. Y la verdad, este joven es muy ejemplar. Era el profesor que nos daba matemáticas, ambos. Tenía algo que le llamaba el medallero. Yeah. Ese medallero era como el reconocimiento a los alumnos más destacados en las áreas de matemática y ciencias. Entonces, y él era primer lugar y decía yo, no, es súper inteligente, me gusta, es cristiano por alguna razón que desconozco, tenía como esa sensación de quererme casar con una persona evangélica, a pesar que yo me crecí en otra rama, en otra forma de ver al Señor. Entonces yo dije, no, pues esto ya está. Yo de aquí termino bachillerato y no sé, pero nos vamos a casar. ¿Eso pensó? Sí, mi esposo, para llegar a la casa de mis padres, primero llegó donde mi tío, que es pastor de la primera iglesia evangélica que hay en la comunidad. Ya. Él vive como en una casa así en alto, recuerdo un muro bien grande, y nosotros vivimos en una parte hacia abajo. Entonces, y él llegó a visitar a mi tío, siendo mi tío pastor y teniendo conocimiento de los padres de mi esposo, de mis suegros ahora. Él encontró como la entrada de hacer amistad con mis tíos. Y llegaba de visita y de repente ya no llegó ahí, sino que ya se bajó más a mi casa. Sí, entonces, y bueno, yo recuerdo mi mamá dijo, bueno, hija, pero este muchacho es evangélico,
¿Y qué andas haciendo vos? ¿Cómo pensás vos? ¿Y cómo piensa este muchachito también? Claro. Porque él tiene que hablar con su pastor. Eso yo recuerdo que mi mamá me lo dijo. Entonces, pero como le dije antes, el corazón no entiende razones, Gustavo. A esa edad no entiende uno razones. Esa parte es muy interesante porque la visita a la casa del tío que Mabel menciona, yo había estado en un curso de electricidad a esa edad. Y le hice unos trabajos de electricidad que hasta la fecha no me explico cómo funcionaron, porque con un ojo en el trabajo y con el otro para viendo a la casa de ella. Pero sí, así fue. Llegué a la casa del tío y por primera vez y le propuse que le iba a hacer esos trabajos de electricidad y yo deseaba que ese trabajo nunca se terminara. Por supuesto, ahí estaba el corazón de su vida. Claro. 15 años donde uno toma una decisión de volcar el corazón hacia la otra persona, de proponer para tomar decisiones. ¿Cuánto duró esa relación, Mabel? Sí, hasta los 15, 19 años estaba todo bien. Ya, ¿y qué pasó después? Duró después? 5 años la relación. Ya. 5 años a partir de aquel primer comienzo, un 4 de mayo, el que mi esposo describe en una banca de concreto. Entonces, hasta los 5 años, yo empecé a sentir como que Ever había perdido el interés en mí. Ya. Entonces, de alguna forma, yo le reclamaba, no lo hacía de la mejor manera. Pues, ¿por qué no viniste? Me dijiste que ibas a venir. Entonces, como que no había identificado que se había perdido el interés. Y de momento, unos días antes de su cumpleaños, me llama, no me fue a buscar, me llama y me dice, lo siento, pero he tomado una decisión. Sentí que mi corazón se me paró en ese momento, Gustavo. Ya yo con 19 años, me dice, no vamos a seguir, no podemos seguir. Tengo otras cosas que hacer antes de casarme. Estamos muy jóvenes. Pero si yo no te estoy diciendo que nos casemos ahorita, le digo yo. Entonces me dice, sí, pero no es eso. No podemos. Sentí que mi mundo giró. Wow. Que mi cielo, que estaba tan azul, se puso gris, con unas nubes bien cargadas de agua. Y que esas nubes me decían, esta lluvia no va a pasar tan luego, Mabel. Llegué a mi casa, le dije, mamá, tengo que decirle algo. Y me dice, ¿qué pasa? Y le conté. Y me dice, bueno, hija, Dios sabe, mi mamá se habrá alegrado, creo yo. Dios sabe cuál es la voluntad de Él para tu vida y para la de ese muchacho. A mí me parece que ustedes son desiguales. Ya. ¡Qué consuelo! Me cayó como un balde de agua fría más sumado al que ya me había caído. Bueno, me refugié mucho en mi tía, la esposa de mi tío pastor, el pastor. Entonces, ella siempre tenía palabras de consuelo. No que mi madre no las tuviera, pero por alguna razón, en mi tía encontré también esas palabras de consuelo, de fortaleza, y ella recuerdo que me decía, si es de parte de Dios, hija, Él va a regresar. Pero si no, vas a encontrar a la persona indicada. Pero como que eso no me entraba. Lógico. No me entraba y entró como un periodo de luto, yo así le llamo, como un periodo de luto en el que sufrí bastante. Pasaron 2 años. En ese periodo tomé la decisión de estudiar. Había pausado mi estudio. Tomé la decisión de estudiar mi carrera de licenciatura en contabilidad. Y para mí, y es que quizás fue intencional, decidí estudiar en la misma universidad donde él estaba. Aunque eran facultades diferentes, porque las carreras son totalmente distintas, nos encontrábamos. ¿Y el corazón? Palpitaba aceleradamente, no tiene idea cómo, cada vez que lo miraba.
Y eso lo exteriorizaba porque tenía ya mis primeras amigas en la universidad y me decían, mira, pero es que ya cuánto tiempo pasó, y les decía yo, ya va año y medio, por ahí. Entonces, no, pero ya eso déjalo atrás, eso ya no fue, ya pasó. A los 2 años, recuerdo que sí me di una segunda oportunidad. Yo dije, esto hasta aquí. Ya no más. Él no merece nada de Ya mí. no más, sí, porque de hecho cuando entré a la universidad yo traté de hablar con él, porque pasé un momento en el que me sentí culpable, creyendo que por algo de mí se había destruido la relación. Wow. Entonces, y ese sentimiento de culpabilidad me martillaba más, me dolía más. Entonces, y creo que hizo más largo el proceso de sanación. Entonces, yo dije, bueno, ya hasta aquí, esto ya fue suficiente, ya sufrí suficiente. Mi papá incluso dijo, bueno, y Mabel, ¿qué piensa? ¿Que le va a guardar luto toda su vida a ese muchacho? Él había oído que andaba alguien que estaba interesado en mí. Wow. Una persona muy, muy cercana a mis padres, al cual le tenía mucho aprecio a sus padres. Entonces, y pues mi papá ha de haber pensado, bueno, este es el correcto para ella. Pero cuando vio que yo nada, después nos dijo, pero ¿y qué es lo que está pensando Mabel? ¿Que le va a guardar luto a ese muchacho? No es posible. Entonces, pues yo en mi interior decía, pues si ellos supieran lo que yo siento, yo creo que idealicé tremendamente a mi esposo. Lo miraba casi perfecto, por no decir lo que perfecto, lo que creo que es normal en la primera etapa de una relación, que es el enamoramiento. Exacto. Porque nosotros estábamos, yo me quedé en el enamoramiento, creo. A lo mejor él pasó a la siguiente etapa, que fue conocerme, y fue cuando se detuvo. No sé, yo creo que ahora él nos va a contar, sí. Ahora lo vamos a saber, ¿verdad? Claro, y nadie nos está escuchando, no te preocupes, nadie nos está viendo. Claro. ¿Qué te ha movido a tomar esa decisión, Ever, después de 5 años, después de haber visto la persona ideal en mi vida, y tú dices de pronto, se va a romper ha roto el corazón de una persona, y supongo que tu corazón también? Sí, realmente... en ese momento no dimensioné el daño que le estaba ocasionando a ella y que también me estaba ocasionando yo mismo. Creo que tuvo mucho que ver el ambiente en el cual yo me comencé a mover, el tipo de amistades que yo elegí, amigos de la universidad que siempre existe aquello de que mira que vos puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro. Eso influyó mucho en que yo tomara la decisión de pausar mi noviazgo con ella, y realmente pensaba yo que en algún momento podía recuperar el cariño de ella, el amor de ella. Y eso que menciona de la universidad es muy interesante, porque a veces yo estaba en el 5º nivel del edificio y miraba que ella estaba allá abajo en el 1er nivel conversando con algunas amistades, y yo siempre me fijaba quién era la persona que estaba más cerca de ella, queriendo determinar quién podía ser mi probable competencia en ese momento. Exacto. Sí, pero realmente en esa etapa de la vida creo que uno no tiene una concepción clara de lo que es un noviazgo, y en sí de lo que va a ser un matrimonio, y qué es lo que realmente uno busca, hasta que tiene experiencias que le hacen abrir los ojos y decir, no, la persona que me conviene es esta. Con ella es la que yo quiero casarme. Y así fue. Nos dimos ese tiempo de pausa, y lo que pasó después fue muy, muy interesante. Al haber tomado esa decisión, Ever, de romper esa relación, porque no le has dicho finalmente, dejaremos en una espera, no, sino has roto esa relación, es decir, ya no me interesa. ¿Es que no te interesaba más, Mabel? Sí me interesaba, pero me interesaba mucho también salir con mis amigos y hacer cosas que quizás no iban a estar bien para ella. O sea, ¿cuánto poder tienen la influencia de los amigos en la persona? Mucho, y por eso es que hoy como padre yo veo la importancia de que nuestros hijos seleccionen las amistades correctas,
porque eso marcará un antes y un después en la vida de un joven. Las decisiones, Gustavo, que uno toma en esa etapa específica de la vida son muy interesantes y de ahí va a determinar lo que vamos a hacer posteriormente a eso. Y, definitivamente el tipo de amistades que elegimos en esa etapa en particular tiene mucho que ver con el futuro de uno. Dicen que un clavo saca otro clavo. Un amor se cubre con otro amor, un resentimiento con alguien que está dispuesto finalmente o dispuesta a llenar ese vacío. ¿Ha habido algo así en la vida de ustedes? Porque no sé cuánto tiempo han tenido que esperar para que luego ustedes ahora ya los vea casados. Mabel. Fueron 5 años, Gustavo. Yo le llamo de pausa. Ya. Sí, hicimos sucedió ese paréntesis de 5 años. En esos 5 años, los primeros 2 años de mi vida lo gasté llorando. Pero los próximos 3 años yo decidí que, tiene que suceder algo en mi vida. Claro. Ya con la universidad y un nuevo ambiente de jóvenes de mi edad y llenos de emociones todos. Yo sí conocí a un joven, recuerdo que también era cristiano evangélico, solo que él ya estaba muy jovencito, había sacado su carrera de profesor y había terminado la licenciatura, estaba iniciando una maestría en la misma universidad y se me acercó de repente sin yo conocerlo, sin nadie presentarnos, y se presentó y me pareció un brillante prospecto. Y yo dije, parece bien. Sin embargo, era un joven muy inteligente, pienso, porque empezó a tratarme, platicábamos, y me dice de repente, después de, 3 meses quizás de estar conversando como amigos, él ya me había manifestado que le llamaba mucho yo la atención, pero que nos tratásemos como amigos. Porque no habíamos tenido la oportunidad de conocernos antes, fue así, de primer momento. Entonces, y me dice, yo siento que usted no ha olvidado a una persona. Y un clavo no puede sacar otro clavo porque esa relación fracasa. Entonces, dese su tiempo para sanar sus heridas, para sanarse a sí misma. Y no sé, si Dios lo quiere, nos vamos a volver a encontrar. O nos vamos a dar la oportunidad, porque a lo mejor nos vamos a seguir viendo. Yo estoy en la maestría, al otro lado del edificio de la universidad, y probablemente en el café, no sé, nos encontremos. Pero sí nos encontrábamos, pero no se dio la situación. Entonces, con el tiempo yo pensé, pero qué muchacho más inteligente este, porque vio venir un problema. Claro. Y yo sabía que todavía había algo en mi corazón. Sin embargo, después, sí, ya era hasta necesario, ya me sentía sanada y sí me dio una oportunidad con otra relación. Ya no era un clavo saca otro clavo, sino ya era tengo que hacer algo, tengo que decidir por algo, porque el matrimonio siempre, desde niña, mi mamá me lo hizo sentir y mi padre también, el matrimonio es para siempre. Exacto. Es para siempre. Y yo así lo he visto siempre. El matrimonio es para siempre. Solo que no sabía cuáles eran las cargas que había que traer, que vienen consigo. Interesante. Y eso nos lleva a que los jóvenes, están escuchando muchos jóvenes, que a veces dicen, no te metas en mis problemas, mamá, papá, porque yo las voy a sufrir, yo las voy a pasar. Finalmente, lo que siento tú no las sientes. Sí. Pero uno carga tanto en su vida, en su corazón, que a una temprana edad tomamos decisiones. Y me alegra mucho saber que ustedes han tomado una decisión, pero ha habido ese tiempo de espera. ¿Qué ha pasado en esos 5 años de espera con usted, Ever? Me di la oportunidad con otra persona. Obviamente no fueron esos 5 años. Yo tenía una compañía de transporte y el hecho de andar viajando mucho, creo que me abrió posibilidades que no hubiese tenido
si hubiese sido una persona más sujeta en casa, si le puedo llamar de esa forma. Yo viajaba mucho y conocí personas, en particular alguien que en algún momento yo consideré que podía llegar a ser mi esposa, pero me di cuenta que no era así. Yeah. Y esa relación especialmente me ayudó a considerar lo que realmente yo quería como esposa. Y es ahí donde nunca dejé de pensar en Mabel, en el sentido de que en algún momento podía llegar a tener su cariño y su amor nuevamente. Y me di cuenta que había alguien que andaba muy cerca y dije yo, no, parece que esto sí va en serio. La fui a buscar al trabajo. Uh-huh. La fui a buscar al trabajo y le dije que quería hablar con ella. Yeah. Le dije que quería hablar con ella y tanto tiempo después, 5 años después, le digo yo, tengo ya una idea clara de lo que yo deseo en mi matrimonio. Y me parece que esa persona que yo deseo que sea madre de mis hijos, no le dije ni siquiera que sea mi esposa, sino que sea madre de mis hijos. Qué interesante. Sí, eres tú. Y fue bien interesante porque fui por ella a su trabajo y de la ciudad de San Miguel tomé la carretera litoral y fui manejando como por quizás 3 horas, 4 horas hablando con ella. Uh-huh. En todo el camino salimos de la ciudad de San Miguel, fuimos a dar la vuelta, regresamos a San Miguel, aún platicando y hay cosas que lo marcan mucho a uno. Y recuerdo justamente por donde iba pasando, hay un lugar que se llama Moncagua en mi país, el desvío de Moncagua, que obviamente salvadoreños que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, van a saber uh-huh. de qué lugar estoy hablando. Justamente pasando por ese lugar íbamos cuando ella me contó una historia, una ilusión que ella tenía como hogar. Y me habló de una casa frente a un lago. Yeah. Pero no era algo literal, sino que era algo figurado. Esa casa para ella representaba paz y el lago representaba como que el matrimonio debía de ser una especie de recreación para 2 personas. Qué bonito. Y me encantó. Y como yo venía de una relación que no me sumó, sino que más bien me restó, uh-huh. Yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y desde ese momento decidí hacer las cosas bien. Porque estuve, Gustavo, muy, muy cerca de perderla. Soy bien honesto en eso. Cuando uno no tiene en las manos ya está a punto de perder, pero debo irme a una pausa. Y después de esta pausa yo creo que el tiempo haya corrido muy rapidito. Y cómo han sanado sus corazones, porque cada uno ha tomado sus propias decisiones, ha buscado otras personas en su camino, porque no te olvides, distinguido joven, cada persona que viene a tu vida y declara su amor, o tú declaras tu amor, deja una huella, deja una herida de alguna u otra manera. Bueno, hoy estamos compartiendo y en calidad de vida con Ever y Mabel, cuando Dios guía nuestros pasos. Me voy a esta pequeñísima pausa y luego continuamos mucho más acá en calidad de vida. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas.
en calidad de vida. Abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Poder 1030 y 1590. Estamos acá disfrutando de un precioso programa en su programa Calidad de Vida. Usted quiere contactarse con nosotros, queremos invitar a que usted lo pueda hacer al 240-478-5347. Seminarios, talleres, conferencias para jóvenes, para matrimonios, como también para familias. El Ministerio de Calidad de Vida está a su servicio. También le invitamos a que pueda visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube, en Spotify estamos como Calidad de Vida Hoy. Estamos compartiendo en el programa con Ever y Mabel. ¿Cómo sanaste tus heridas? ¿Qué pasó en esos momentos, Mabel, después de esos 5 años? Y Ever vuelve a ti y de pronto da ganas de decir, qué bonito, o sea que ahora has venido conmigo. Así te da ganas de responder, no sé qué habrá pensado usted, pero ¿cómo sanó sus heridas de su corazón, Abel? Sí, ante esa propuesta, Gustavo, lo primero que hice fue preguntarle, ¿y qué te hace pensar que yo me quiero casar contigo? Sí, dice. ¿Qué te hace pensar? Porque venís aquí como si no ha pasado nada y la cosa es que han pasado muchas cosas. Uh-huh. Yo te vi muchas veces con otras jovencitas en la universidad, uh-huh. Me heriste el corazón y todavía lo tengo herido. Porque al regresar él a mi vida, me doy cuenta que se movían sentimientos dentro de mí. Claro. Que en su momento no podía definir qué era realmente lo que sentía, si era una emoción, si había todavía un quién me gusta, o había amor, o qué era, o era resentimiento, rencor. Uh-huh. Sin embargo, Gustavo, tristemente, quizá no me di el momento, o no le di la importancia a lo que quizá yo sentía en ese momento. Y pues con las palabras que mi esposo me expresaba, como que empecé a sentir algo bonito. Y yo dije, no, esto puede ser. Pero no me daba cuenta la cantidad de heridas que yo llevaba conmigo. Uh-huh. Llegamos hasta el punto de casarnos. Yeah. Recuerdo las palabras del pastor que nos casó. Mabel, ¿estás segura que vas a poder perdonar? Porque yo le conté toda nuestra historia, como la estamos hablando ahorita. Ajá. Entonces, yo realmente dije, bueno, ¿y el pastor por qué me está preguntando esto? Si le estoy diciendo que nos vamos a casar. Wow. Entonces, pero él sabiamente me dice, ¿estás segura tú que vas a poder con esto? El punto fue, Gustavo, después de casados. Ya. Yeah. Después de casados, como que se cayó un velo. No puedo decir que lo dejé de amar, sino como que se le da prioridades a otras emociones o a otros sentimientos. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta que tenía muchas heridas abiertas. Yeah. Me casé así, uh-huh. Sintiendo, no sé si rencor o resentimiento por mi esposo. Y eso permitió uh-huh. que nuestros primeros años de matrimonio no fueran cantares, sino lamentaciones. Wow. Sí. Uh-huh. Sí, cualquiera que nos conocía podía decir, y sé que hubo quien nos dijo, esto ya va a terminar. Lo que mal empieza, mal termina. Sí. Entonces, dolió mucho, pero quizá viendo lo que estaban viendo, sí tenía razón de pensarlo. Uh-huh. Entonces, aunque yo siempre le digo a mi esposo, hay cosas que se piensan pero no se dicen. Exacto. Entonces, pero bueno, fue así. Empezamos ese camino juntos
pero yo llevaba heridas en mí. Y yo sé que mi esposo tuvo bastante paciencia. Yeah. Yo no sé cómo hizo, yo no sé qué pacto él hizo con Dios, yo no sé qué promesas él le hizo a Dios, pero tuvo mucha paciencia. Hasta que un día Dios impactó mi vida. ¿Cómo fue eso? Dios impactó mi vida a través de mi niña. Ya tenía 8 meses de nacida. Ella se cayó de un segundo piso. Wow. Sí, se cayó en su, allá le llamamos andadera. En su andador. Ajá, en su andador. Entonces se cayó y cuando yo escuché el golpe abajo, yo dije, mi hija se murió, se mató. Wow. Porque y las gradas de ese segundo piso son como láminas. Como metálicas. Ajá, mi esposo la había diseñó con su cuñado esa estructura y yo corrí y le dije al Señor, prepárame para lo que yo tenga que ver. Por favor, Señor. Cuando llego, tomo a mi hija en mis brazos, ella estaba ilesa. Y el andador cayó hecho pedazos. Nomás yo la saqué del andador y él cayó hecho pedazos al suelo. Yeah. Entonces subí otra vez al segundo nivel. Le llamé a mi esposo y le dije, la niña está bien, pero esto es lo que ha pasado. Eso movió mi mundo. Yeah. Movió en todo sentido mi ser. A los pocos días llegó una hermana a orar y esta hermana, movida por el Espíritu Santo, me dice, el Señor te manda a decir que tú eres agradable para Él. Qué lindo. Y que necesita nomás que le busques. Ora y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer contigo. Él va a sanar tus heridas. A partir de ahí inició un proceso. Yeah. Un proceso en el cual Dios fue quien obró. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Y cómo fue todo eso, Ever? Compártenos. Muy profundo, en realidad, porque cuando yo la busqué a ella nuevamente, para mí era muy práctico pensar de que, bueno, yo resuelvo lo que tenga que resolver y dejo de hacer lo que he estado haciendo mal. ¿Sí? Yo lo vi bien práctico. Y por eso es que dije que uno como hombre a veces no sabe, Gustavo, el daño que puede ocasionar en otra persona. Y dije yo, bueno, yo resuelvo mis cosas, hago mi trabajo bien como lo tengo que hacer, soy un buen muchacho de aquí en adelante y esto se resuelve, pero no fue así. Habían heridas muy profundas en el corazón de mi esposa y que fueron sanando poco a poco. Puedo decir, Gustavo, que yo fui la parte menos afectada emocionalmente. A ella la afecté mucho y la experiencia que ella cuenta de la niña, eso fue tremendo. Mi hija es un milagro de Dios y una niña muy inteligente que nos ha dado muchas alegrías, pero yo pienso que esa experiencia fue la que Dios usó para ponernos nuevamente en el camino correcto y ya de casado, Gustavo. Claro. Porque hay una concepción errónea, a veces algunas ocasiones cuando uno como joven piensa en un matrimonio. Uno cree que el matrimonio va a ser una eterna luna de miel y que todo va a estar bien. Y es muy, muy incorrecto pensar eso. Hay algunos consejos para jóvenes que quisiera comentarlos al final de nuestra experiencia personal. Pero sobre todo, Gustavo, la forma en cómo se sanaron todas esas heridas fue primero por la entrega de nosotros hacia Dios. Dios es el centro de un matrimonio estable y es el único que puede sanar las heridas del corazón y obrar de una forma para que un hogar camine. No hay otra cosa más interesante que
depositarse en las manos de Dios y dejar que Dios obre en un matrimonio, que fue lo que sucedió en nosotros. Como dije, mi esposa, mucha paciencia. En ocasiones yo llegaba del trabajo y la encontraba molesta y yo no sabía ni por qué. Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué hice mal hoy? Pero eran esas heridas de su corazón, claro. Esos recuerdos que a lo mejor en algún momento durante el día, alguna cosa pequeña, no puedo decir ni qué, probablemente escuchaba el nombre de alguna persona y le traían malos recuerdos y ya la encontraba molesta, pero yo decía, la verdad es que tiene mucha razón, yo tengo que ser muy condescendiente en ese sentido. Obviamente esto no va a continuar por toda la vida, pero llegué a entender, Gustavo, que sí le había dañado su corazón. Qué fuerte es eso cuando tenemos que enfrentar nuestra propia realidad. Sí. Porque uno no vive de besos, abrazos y caricias. No. Cuando uno ya se casa, es el momento donde tienes que confrontarte con la realidad y entender que son dos mundos aparte. Y los jóvenes que nos están escuchando deben comprender que con la persona que te vas a casar tiene un historial totalmente diferente al tuyo, desde la forma de educación, el trato y absolutamente hasta el amor que sus papás han expresado, han dado. Quiero agregar algo a eso porque me parece muy interesante. Antes de casarme yo tengo muy buenos amigos, pero tenía uno en particular que era el gerente del dealer de la Toyota en la ciudad de San Miguel, mi amigo Roger. Y le comenté que me iba a casar. Me dijo, pasa adelante, cierra la puerta. Y así como estamos acá, me contó o usó una ilustración que yo nunca la voy a olvidar. Me dijo, cuando dos personas deciden casarse, son como dos ríos, me dijo, que se encuentran en un punto. En ese punto donde esos ríos se encuentran, me dijo, hay turbulencia, me dijo, las aguas se revuelven, hay, me dijo, desorden en ese momento, pero, me dijo, esas aguas que estuvieron turbulentas en un momento, al pasar una cierta distancia, tú las ves juntas y no te das cuenta, me dijo, que esas aguas fueron dos aguas de dos ríos diferentes. Entonces, me dijo, van a haber problemas en tu matrimonio. Van a haber dificultades que vas a tener que resolver, pero, me dijo, con la ayuda de Dios, la comprensión en tu hogar, te vas a dar cuenta que con el pasar de los años, eso va a ser historia. Y yo en ese momento pensé, pero ¿cómo es esto? Si yo me voy a casar y esto va a ser muy lindo, mi matrimonio va a ser muy lindo, pero no fue así. Yo siento que esa ilustración en particular, yo pensaba mucho en ella cuando tenía problemas. Yo decía, esto va a pasar. Va a pasar. Y eso, principalmente la confianza y la ayuda de Dios, hizo que hoy seamos un matrimonio estable. No perfecto, porque no hay matrimonio perfecto, exacto, pero un matrimonio estable que sea construido bajo el amor, bajo la comprensión. Y siempre pensé, Gustavo, qué era lo peor que yo podía esperar de mi esposa. Y me imaginaba y decía yo, si lo peor que puede pasar con ella, yo puedo soportarlo y puedo vivir con eso, entonces me voy a casar. Y es lo que un joven debe pensar. Uno cuando está en la etapa de querer casarse, todo es maravilloso, todo es lindo, uno cree, se hace castillos en el aire y cree que va a ser una alegría constante. Pero quizás por mi formación de profesional, nosotros en ingeniería civil nos enseña a pensar en lo peor que puede pasar en una construcción. En frío. Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y estás preparado para lidiar con eso? Y yo dije, si es algo que dependa de mí, yo voy a hacer todo lo posible. Y fue eso lo que permitió que yo soportara esos momentos difíciles por algo que yo mismo había ocasionado. Yo pensaba, esto es efecto de una causa que yo mismo provoqué, y sobre todo hacer las cosas bien, porque de nada hubiese servido que yo hubiese hecho un trabajo enorme tratando de arrebatarla de las manos de esa persona que ya la tenía un poco cerca, quizás de un matrimonio probablemente, con todo derecho,
Pero si yo no hubiese tomado la decisión de hacer las cosas bien y hacer a Dios el centro de nuestras vidas, nuestro matrimonio no hubiese funcionado. Tengo un par de minutos. ¿Eres feliz, Mabel? Sí. Así brevemente, ¿cómo se encontró esa felicidad? Cuando me di cuenta, Gustavo, que el matrimonio es como un engranaje que tiene que moverse junto para estar bien, para alcanzar el propósito y el propósito de Dios. Sobre todo, no dejar de mirar a Dios y entender que el matrimonio es voluntad de Dios, que Él es el arquitecto que diseñó esa maravillosa obra del matrimonio. Porque no es que el matrimonio sea malo. Lo que pasa es que en los primeros años nos chocamos con una realidad. Nos enamoramos todavía en la etapa del eros, en la etapa de que, ay, qué bonito que voy a amanecer junto a mi esposo, que lo voy a abrazar y que vamos a estar ahí, que le voy a servir la comida. Ya cuando vienen los momentos difíciles donde empezamos a caminar, a teclear, a darnos cuenta que esa es parte de lo que va a pulir, va a pulir ese engranaje para que trabajemos bien, para que hagamos bien lo que tengamos que hacer. Ya cuando llegamos a esa etapa, las cosas son diferentes y es cuando empezamos a disfrutar verdaderamente el matrimonio. Ever, 30 segundos. ¿Qué hubiera pasado si la hubieras perdido, Mabel? Me hubiese lamentado toda la vida porque yo la había idealizado a ella como la esposa que yo quería que fuera. Yo tenía una idea de la esposa que yo quería y era ella la que cumplía todos esos requisitos, viniendo de un hogar estable, es decir, padres que se mantienen juntos a pesar de todo. Yo quería una persona así, que con ese modelo de padre y de madre. Cuando Dios encamina nuestros pasos, a pesar de que nosotros nos deslindamos, Dios vuelve nuevamente a traernos por su gracia y su misericordia. Estoy enormemente agradecido de tenerles a ustedes acá en el programa. Han bendecido mucho mi vida, un programa muy agradable, exquisito, y estoy seguro. Y quiero terminar orando. Oraremos. Dios, queremos pedirte por aquellas parejas que están pasando tiempos duros y difíciles. Te pedimos que tú puedas restaurar esos hogares, esos matrimonios. En el nombre del Señor Jesús te rogamos, Dios, aquellos jóvenes que están por tomar esa decisión de casarse, ellos puedan analizar y ver la decisión que van a tomar. Ayúdalos, guíales, habla a sus corazones de cada uno de ellos. Te lo pedimos, que tu mano poderosa sea no permitiendo que esos hogares se destruyan y se divorcien. Restáuralos en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Mabel, por haber accedido a la invitación. Gracias, Ever, ha sido un privilegio. Gracias. Un gusto, nos sentimos muy cómodos acá. Ha sido un privilegio. Gracias, amables oyentes. Que Dios los bendiga sobreabundantemente. Usted quiere comunicarse con nosotros, lo invitamos a que lo haga al 240-478-5347 o en el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Es un privilegio llegar hasta donde usted ha estado escuchando su programa Calidad de Vida. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente y un programa diferente. Que Dios los bendiga sobreabundantemente y gracias en sobremanera por su tiempo que nos han dispensado.